Vamos después. Hoy es 21 de septiembre, ¿verdad? Del 2020, semana 4, ¿verdad? Y trimestre 20P. Ok. Entonces hoy lo que vamos a hacer en un primer tiempo, algo que se llama productos notables. Productos notables, que son algunas cuestiones algebraicas muy importantes para el precálculo, digo, para el cálculo diferencial. Uno de los productos notables que es así muy importante es cuando nosotros tenemos un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado, ustedes vieron, era el cuadrado de A más el doble de A por B más B cuadrada, ¿verdad? ¿Cómo es que salió esto? No, claro que aquí estamos pensando que A y B son números reales. Entonces, este es un producto notable. No es cierto que, como en el producto, si ustedes tienen A por B al cuadrado, esto es A cuadrada por B cuadrada, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos una suma, la cuestión se vuelve más complicada porque aparece un trinomio y esto se conoce como trinomio cuadrado perfecto. En cambio, con la operación multiplicación, el signo de multiplicación es este punto y aquí se vale que sea el producto de los cuadrados. En una resta también tenemos que a menos b al cuadrado es igual a cuadrada menos 2ab más b cuadrada, ¿verdad? Pero en una división, cuando tenemos a entre b al cuadrado, pues aquí, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener a al cuadrado sobre b al cuadrado. O cuando ustedes dicen a entre b, así, a entre b elevado al cuadrado, pues es lo mismo que a al cuadrado entre b al cuadrado. Es decir, y mientras que en la suma y en la resta, pues tenemos algo que es muy particular, ¿no? Ya vimos la clase pasada de dónde salían estas fórmulas. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Simplemente lo que hacíamos para obtener estas fórmulas era multiplicar a más b por a más b y desarrollar, ¿no? Desarrollamos por la propiedad distributiva. Y esta fórmula ya saben ustedes que se obtiene de a menos b por a menos b. Y entonces aquí, ¿qué teníamos? Pues teníamos que esto es a más b al cuadrado, ¿verdad? Y esto es a menos b al cuadrado. Entonces, con la resta se complican las cosas. Se complican. Pero entonces, desde la prepa, desde donde ustedes hayan estudiado el bachillerato, siempre nos hacían deletrear con palabras este par de fórmulas, ¿sí? Porque decían, el cuadrado de un binomio es el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo, ¿verdad? Más el segundo término al cuadrado, ¿no? En realidad, vamos a platicar un poco acerca de esta fórmula.
¿Cómo vamos a platicar acerca de esta fórmula? Bueno, pues resulta que si yo tengo un número, por ejemplo, este se le conoce como trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Así se le conoce a este trinomio, ¿no? ¿Por qué? Porque es el binomio de un número al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en este trinomio al cuadrado, perfecto, yo puedo reemplazar la A. En la A puedo poner 2x más y, por ejemplo, más 3y. Es decir, donde la A es 2x y la B es 3y. Y puedo usar esta misma relación diciendo que tengo 2x al cuadrado más el doble del primero, que sería 2x por 3y más 3y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, uno ya después comienza a hacer las cuentas y aquí tienes que la potencia afecta al producto. ¿Cómo afecta al producto? Pues diciendo 2 al cuadrado es 4x al cuadrado más, aquí multiplicamos los números, 2 por 3, 6, por 2, 12, xy, más 3 al cuadrado, que sería 9, y al cuadrado. Entonces, por lo tanto, tenemos que 2x más 3y elevado al cuadrado es igual a 4x al cuadrado más 12xy más 9y al cuadrado. Así es como lo aplicamos, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos que volvernos muy habilidosos para poder hacer esto. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 3x cuadrada menos y cuarta al cuadrado? ¿Qué tenemos aquí? Lo que vamos a tener entonces al elevar al cuadrado, ¿sí? Tenemos entonces que decir nuevamente, es el primero al cuadrado, o sea, este primer término al cuadrado, pero como tenemos un signo menos, decimos menos el doble del primero, que es 3x al cuadrado por y a la cuarta, más y a la cuarta al cuadrado. Y aquí es donde necesitamos tener un manejo muy, muy bueno de los exponentes, ¿verdad? Porque aquí este cuadrado dice que es 3 al cuadrado, que sería 9. X al cuadrado, pues se multiplican los exponentes y nos tendríamos x cuarta menos, aquí primero los números, 2 por 3, 6, x cuadrada y cuarta, ¿sí? Más y a la 8. Ajá. Más y a la 8. Ajá. Más y a la 8. Ajá. Y si por ejemplo tenemos tres números elevados al cuadrado, a más b más c elevado al cuadrado, ¿cómo lo haríamos ahí? A más b más c al cuadrado. ¿Cómo le podríamos hacer en este caso? Pues en este caso podríamos nosotros agrupar aquí con este símbolo, poner a más b, al a más b, y luego aquí agregarle la c, y podemos ver estos tres números como si fueran 2 al cuadrado. Aplicamos nuevamente la regla, ¿no? El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, que sería c, más el segundo al cuadrado. Entonces, aquí otra vez nos vamos a desarrollar el binomio, ¿no? Otra vez desarrollamos el binomio y decimos el cuadrado de a más el doble de a por b más el número es más b al cuadrado
Y aquí, pues, ¿qué tenemos? 2AC más 2BC más C cuadrada, ¿verdad? Entonces, al desarrollar esos tres números, no sé, aquí no me faltó una C, ¿verdad? 2AC. Y entonces aquí tenemos A cuadrada más 2AB más 2AC más ¿qué? Más 2BC más B cuadrada más C cuadrada, ¿verdad? Sí, desarrollamos esos números, ¿verdad? Entonces, el desarrollar el binomio es muy importante saber desarrollarlo. Ahora, vámonos para acá, hacia este lado, hacia el otro lado del pizarrón. Vamos hacia este lado. Aquí. Entonces, hacia este lado del pizarrón tenemos ¿qué pasaría cuando tenemos un binomio? Sí, vamos a ver si podemos correr más para allá. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tenemos aquí A más B al cubo? A más B al cubo. El cubo, ¿no? La potencia es 3. Pues significa A más B al cubo significa A más B al cuadrado por A más B. ¿Por qué? Porque aquí la potencia es 3, la base es A más B, pero nosotros ya sabemos cuánto vale A más B al cuadrado. Ajá. Como ya sabemos cuánto vale A más B, que es A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado por A más B, usamos la propiedad distributiva. ¿Para qué usamos la propiedad distributiva? Para multiplicar A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado por A más A al cuadrado más 2AB más B cuadrada por B. Y aquí vamos desarrollando A al cuadrado por A. Fíjense cómo es la propiedad distributiva. Todo esto lo multiplicamos por A. ¿Sí? Todo eso lo multiplicamos por A. Luego, aquí tenemos A cúbica más 2A cuadrada B más B AB cuadrada. Y luego el otro término, A al cuadrado por B más 2AB cuadrada más B cúbica. Y luego, ¿qué hacemos? Buscamos términos semejantes. Aquí sería A cúbica. Aquí hay un 2A cuadrada y aquí hay otro. Entonces son 3A al cuadrado B. Más, aquí tenemos un AB cuadrada, aquí tenemos 2. Entonces aquí sería 3A B al cuadrado más B cúbica. ¿Correcto? Entonces, el binomio al cubo, A más B al cubo, significa, ¿sí? El primero al cubo más el triple de A cuadrada por B más el triple de AB cuadrada más B cúbica. Esta relación la vamos a estar usando mucho en el cálculo diferencial. Como ustedes no se imaginan. Va a ser como el pan de cada día, ¿no? Cuando usemos ese binomio. Bueno, desde luego que aquí podemos hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, por ejemplo, cómo aplicar esta situación, cómo aplicarlo. Bueno, pues ¿cómo lo aplicamos? Si tenemos
2x más 3y al cuadrado y aquí al cubo. Fíjense, un binomio al cubo. Entonces, ¿qué decimos? Pues el primer término está elevado, aquí está elevado al cubo, porque el primer término es como si fuese la A, nosotros lo pensamos como la A, y la B sería 3y cuadrada. Así nosotros nos mentalizamos. O sea, es una expresión adentro de otra expresión. De modo que aquí tendríamos 3 veces a cuadrada, pero en este caso 2x cúbica hace el papel de la a al cuadrado, y la b es 3y cuadrada, más 3 veces ¿qué? 2x cúbica, que es el que hace el papel de la a, y ahora 3y cuadrada hace el papel de la b, y finalmente 3y al cubo, al cuadrado elevado al cubo. Y entonces aquí usamos las propiedades de los exponentes, ¿correcto? Usamos aquí las propiedades de los exponentes. Entonces aquí tendríamos 2 al cubo, que sería 8, por x a la 9, más 2 al cuadrado sería 4 por 3, 12, por x a la 6, x a la 6. Pero aquí nos falta multiplicar por 3y cuadrada. Más 6x cúbica. Y aquí tenemos 3 por 3, 9y cuarta, ¿no? 9y cuarta. Más 3 al cubo, que sería 3 por 3, 9. Por 3, 27. 27 por y a la 6, porque los exponentes se multiplican. Y a la 6. De modo que entonces 2x cúbica más 3y al cuadrado nos dan, ¿qué? Profe, 8, ¿sí? ¿no se supone que debería de ser 9y sexta, no 9y cuarta? Porque es al cubo, ¿no? Ah, no, ya vi, ya me equivoqué, olvídelo. Sí, está bien. Sí. X a la 9 más 12 por 3, 36. X sexta, y al cuadrado, más 6 por 9. ¿Cuánto es 6 por 9? 54, ¿verdad? 54, x cúbica, y a la cuarta, más 27, y sexta. ¿Estamos? Y así podemos nosotros aplicar aquí al cubo, ¿eh? Aquí lleva un cubo. Ajá. Así podemos nosotros desarrollar el cubo. ¿Sí? Alguien se preguntará, ¿qué sucede que si un binomio está elevado a la cuarta potencia? X más y a la cuarta. A más b a la cuarta. Fíjense. Bueno, pues existió un matemático antiguo que se llamó Blaise Pascal, ¿sí? Entonces, Blaise Pascal tiene muchas frases, como una que dice: donde manda el corazón, no manda la razón, por ejemplo, ¿no? Y tiene muchas más, porque él fue muy humanista. Bueno, usando Blaise Pascal, ustedes pueden buscarlo en el internet. Pascal hizo un triángulo, además de ser pues un filósofo famoso de la antigüedad. Él dijo cómo desarrollar este binomio.
Entonces él inventó lo que se conoce como triángulo de Pascal. ¿Sí? Triángulo de Pascal. ¿Cómo es este triángulo? Bueno, colocamos un 1 en la punta de un triángulo, ¿verdad? De un vértice. Y luego a un lado colocamos un 1 y otro 1 de este lado. Y luego en otro renglón colocamos un 1 y abajo un 1 y sumamos 1 y 1, aquí nos daría 2, ¿verdad? 2. Entonces, después colocamos otro 1 aquí, sumamos 1 con 2 y nos da 3, 2 con 1 nos da 3 y nos da otro 1 por aquí. Entonces, 1, otra vez un 1 aquí, sumamos aquí y nos daría ¿cuánto? 4, ¿verdad? Y 3 y 3, 6. Y aquí 3 más 1, 4. Y aquí nos daría otra vez un 1. ¿Verdad? Ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve este triángulo? ¿Verdad? ¿Para qué? Tal vez a ustedes ese triángulo se los enseñaron en la prepa. Pero quienes no, pues ahora van a ver para qué nos sirve. Resulta que cuando nosotros desarrollamos A más B a la cuarta potencia, aquí va a aparecer una suma de términos. El primer término va a ser A la quinta, ¿sí? Sería A al cuadrado, ¿verdad? A al cuadrado, ¿sí? A la cuarta. A la cuarta. Luego, el otro término va a tener A al cubo. Luego, otro término va a tener A al cuadrado. Luego vamos a tener A la 1 y A a la 0, pues que sería 1. A la 0, pues sería 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos términos vamos a tener? 5 términos, fíjense. Si la potencia es 4, vamos a tener 5 términos. 1, 2, 3, 4. Pero, ¿qué va a pasar con la B? Pues la B va a ser, aquí B a la 0, aquí va a ser B a la 1, que por lo tanto va a ser B, aquí va a ser B al cuadrado, y aquí va a ser B al cubo, y aquí va a ser B a la cuarta. ¿Se dan cuenta? Y entonces, lo que descubrió Blaise Pascal fue que este 1 se debe colocar aquí. Este 4 se debe colocar en esa parte. El 6 se debe colocar aquí. El 4 se debe colocar aquí. Y el 1 se debe colocar en esa parte. ¿Se dan cuenta a dónde van a ir los coeficientes? Entonces, el 1 multiplicado por A cuarta, B cuarta, pues no cuenta, pues se deja igual. Pero aquí se le pone un más, se le coloca un signo más, y aquí pues se le coloca el 4. Aquí el 6, y aquí más 4. Y aquí un 1. Y entonces este sería el desarrollo del binomio a la cuarta potencia. ¿Sí? Es decir, entonces nos quedaría A la cuarta. Aquí se alcanza a ver. Sí, profe, sí se ve. Sí. Nos queda A la cuarta. B a la 0, pues 1 es 1, no se escribe. 4A cúbica B. B a la 1, pues solamente se escribe B. 6A cuadrada B cuadrada. Más 4AB cúbica. Más
B cuarta, B a la cuarta. Fíjense cómo o sea, cuando uno tiene un binomio elevado a la cuarta, el primer término va disminuyendo, ¿verdad? 4, 3, 2, 1 hasta llegar al 0, y el otro término va aumentando de potencia, ¿verdad? ¿Cómo es que aumenta de potencia? Pues primero B a la 0, B a la cuarta, B a la 1, B a la 2, B a la 3, B a la cuarta. Y los coeficientes de este polinomio se toman del triángulo de Pascal. Ajá. ¿Les gustaría desarrollar ver qué pasa con A a la quinta o vemos un ejemplo con este caso? Podemos ver un ejemplo con este caso. Ajá. Podría ser, profesor, vea la quinta igual. Ve a la Sí, quinta. verdad, profe. ¿Sí? Bueno. Esto es lo que ustedes deben de aprender bien, cómo manejar esto. Esto va a aparecer en cálculo diferencial. Es un desarrollo muy importante. Bueno. O sea, el triángulo de Pascal puede ser desarrollado pues para una potencia de 10, pero necesitarían tener una hoja gigante para hacerla, ¿no? Para hacerlo. Ajá. Bueno. Entonces, para la quinta potencia, ajá, para la quinta potencia lo que vamos a tener, A más B a la quinta. Aquí, dicen ustedes, voy a hacer mi triángulo de Pascal 1, 1 aquí, 1 aquí. Luego aquí sumo 1 y 1 y aquí coloco un 2, pero aquí voy a poner un 1 y aquí un 1. Puedo sumar 2 y 1, 3. Y 2 y 1, 3. Ajá. Digamos, la cúspide es cuando la n es igual a 0. Luego n igual a 1. N igual a 2. N igual a 3. Ajá. O sea, ustedes cuando quieren desarrollar A más B a la 0, pues nos da 1, porque cualquier número elevado a una potencia 0 nos da 1, y es el 1 que nosotros tenemos aquí. Si tienen A más B a la 1, pues también es A más B, entonces los coeficientes sería el 1 y el 1. Cuando ustedes tienen A más B al cuadrado, pues es lo que ya encontramos directamente, que es A cuadrada más 2AB más B cuadrada. Fíjense los coeficientes, 1, 2 y 1. Y cuando n es igual a 3, pues también ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Aquí n igual a 3. Entonces aquí ponemos el 1. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí sumamos 1 más 3 es 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Y aquí un 1. Y aquí viene un 1. Pero este es el que acabamos de hacer, n igual a ¿qué? A 4. ¿Sí? Entonces, para n igual a 5, pues tendríamos 4 más 1, 5. 6 más 4, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Y aquí ponemos un 1. Y aquí ponemos un 1. Entonces, cuando nosotros elevamos A más B a la 5, A más B a la 5, pues la A va a ir decreciendo en sus potencias. A la 4, A a la 3, A al cuadrado, A a la 1 y A a la 0. Y la B, pues va a ir B a la 0, B a la 1. Profe, ¿puede bajar su cámara, por favor? Sí, perdón. B al cuadrado. Gracias. ¿Sí? Cuando desarrollamos, repetimos, cuando desarrollamos A más B a la quinta, habíamos mencionado, vamos a tener
una suma de 6 términos, porque la A va a ir decreciendo A a la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la 1, a la 0. ¿Sí? Y la B va a ir aumentando desde 0, B1, B al cuadrado, B al cubo, B a la cuarta y B a la quinta. Noten que en cada término la suma de los exponentes es 5. 3 más 2, 5, 2 más 3, 5, 4 más 1, 5, 0 más 5, 5, 5 más 0, 5. Y los coeficientes son los que nos proporciona el triángulo de Pascal. ¿Sí? Entonces aquí va a ir el 1. Ese pues no se escribe. Más aquí vamos a poner el 5, que sería este. Aquí vamos a poner el 10, que sería este. Aquí sería otra vez el 10, que sería el que viene aquí. Aquí vamos a escribir el 5 otra vez, que es el que viene aquí. Y el 1 que no se escribe, ¿verdad? Que sería en esa parte. ¿Sale? ¿Estamos o no? Sí, profesor. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo A más B menos A menos B a la quinta, ¿no? A menos B a la quinta potencia. ¿Qué pasaría ahí? Si tengo un signo menos, entonces yo esto lo puedo escribir como A más menos B, o sea, la resta, ¿verdad? A la quinta potencia. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a seguir usando el mismo triángulo de Pascal. Voy a tener, en este caso, ¿sí? Que A es A a la quinta, ¿sí? A la cuarta, A al cubo, A al cuadrado, A la 1 y A a la 0. Pero entonces, en lugar de la B, voy a poner menos B a la 0. Y aquí menos B a la 1. Y aquí menos B al cuadrado. Aquí menos B al cubo. Y aquí menos B a la cuarta. Y aquí menos B a la ¿qué? A la quinta, ¿verdad? Y los coeficientes van a ser los mismos. Aquí va a ser el 5. De cualquier manera va a seguir siendo el 5. Aquí va a seguir siendo el 10. Ajá. La cúbica, aquí va a ser 10. Aquí va a ser otra vez el 10. Quedar amontonado. Más 10 multiplicado por A a la cuarta, al cuadrado, menos B. ¿Sí? Aquí va a seguir siendo otro 10 por A por menos B a la ¿qué? Así B La cuarta. a la cuarta, más 1, ¿verdad? Bueno, nos faltó 1, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1 y A 0, ¿no? Sí, falta el Aquí 5. no, Ahí es 5. Aquí es Ahí es 5. 5. Ajá. Entonces, fíjense. Si nosotros elevamos cualquier número a la quinta, a la 0, pues nos da 1. Por lo tanto, aquí queda así. Pero menos B elevado a la 1 es menos. Entonces aquí es menos. Menos que a cuarta B. Pero el cuadrado, ¿qué hace? Que el cuadrado al signo menos lo convierte en 1. Más 10 a cúbica B. Y aquí tenemos, aquí debe ser cubo. El cubo respeta el signo, entonces aquí debe ser menos 10 a cuadrado B cúbica.
más 5a b cuarta. Y la potencia, la quinta potencia, pues convierte al menos en menos, ¿no? Lo respeta. Potencias impares respeta al sí. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando tenemos un binomio con un signo menos, el más y el menos van intercalándose, ¿verdad? Se van intercambiando. Primero más, luego menos, luego más, luego menos, luego más, luego menos, etcétera. ¿Estamos? Bueno, pues así se puede desarrollar un binomio. Ajá. Entonces, vamos a pasar ahora. ¿Qué pasaría con una potencia más grande? ¿Sí? Con una potencia más grande. Ajá. Con una potencia más grande, ¿qué pasaría? ¿Se podría hacer? Pues sí, se puede, ¿cómo no? Una potencia, pero aquí tenemos que hacer otra manera de, no nada más con el triángulo de Pascal, sino que tenemos que usar otra forma. Fíjense, si tenemos una potencia mayor, si tenemos una potencia más grande, por ejemplo, a más b a la n, ¿cómo se desarrollaría esa cosa? Ájale, pues resulta que hay una manera de expresarlo como una suma de k igual a 0 hasta n. Así. Se escribe, ahorita les digo qué significa esa. ¿No les estorba el poco? No un poco la A, pero pues se entiende que es A. A más B. Porque si lo apagamos, ¿qué sucede? Ya no se ve bien. Oh, se ve perfecto, profesor. Sí, está bien. Sí. Apagamos esa luz, así, y nos queda bien. ¿Ok? Entonces aquí hay este símbolo. Es n de k. Ajá. Y aquí por a la n menos k. Por b a la k. Así se llama. Así se escribe el desarrollo del binomio de Newton. ¿Qué significa esta suma? Pues significa que tenemos n de 0. N de 0. En sus calculadoras yo creo que viene este símbolo. ¿Sí? Por a la n. Ajá. N, si la k vale 0, pues aquí la k vale 0 y la b vale 0. Ajá. N menos 0 por b a la 0. Ajá. Es el primer término cuando la k vale 0. Luego el siguiente término es n de 1 por a la n menos 1 por b a la 1 cuando la k vale 1. Ajá. Y así lo vamos desarrollando, ¿no? Más. Y aquí más. Bien, n de k. Y aquí ponemos a la n menos k por b a la k. Hasta que llegamos al último. Cuando tenemos n de n. Y aquí a la 0. Y b a la m. Así se desarrolla, ¿no? Ahora, en esta fórmula, lo importante es cuánto vale n de k. N de k vale n factorial entre n menos k factorial por k factorial. Así. Se llama késimo coeficiente binomial. Ahora, n de k se calcula multiplicando n por n menos 1, por n menos 2, por 2 por 1. Ajá. ¿Sí? Este se conoce, es el número de combinaciones sin repetición que ustedes pueden encontrar
en N objetos que se acomodan. Por ejemplo, ustedes tienen un libro de biología, un libro de cálculo, un libro de ingeniería y otro libro de ¿qué? Vamos a poner de literatura, ¿no? Ajá. Y los quieren acomodar en un librero. ¿De cuántas formas los pueden acomodar en un librero? ¿Verdad? ¿De cuántas maneras los pueden acomodar en un librero? Estas son permutaciones sin repetición. Resulta que hay 4 factorial formas de acomodarlos en un librero. Y eso es 4. Si ustedes ya eligieron un lugar, quedan 3. Y si ya eligieron dos lugares, pues solamente les quedan 2 posibilidades. Y al último le queda el 1, ¿verdad? Entonces 4 factorial sería 4 por 3, 12 por 2, de 24 maneras ustedes pueden escoger, ¿verdad? De 24 maneras pueden acomodar 4 libros en un librero en cierto orden. ¿Sí me entienden? Eso significa n factorial. Ahora, ¿qué significa n de k factorial? Bueno, k factorial significa lo mismo que aquí, ¿verdad? K factorial es k por k menos 1. Ajá. Pues sería k por k menos 1 por 2 por 1, ¿verdad? Y n menos k factorial pues sería... Profe, ¿puede bajar su cámara, por favor? Sería n menos k, ajá, por n menos k menos 1, por etcétera. Van disminuyendo por 2 por 1, ¿verdad? Sí. Hasta que llegan al 1. Sí. Entonces, ¿pero qué es esto? ¿Qué es n de k? Pues es el número, por ejemplo, si hay 4, ¿ustedes juegan ajedrez o no juegan ajedrez? Yo sí, profesor. Sí, profe. Vamos a suponer, ¿cuántos juegan ajedrez? Díganme cuántos juegan. Todos. Yo, profe. Yo sí. Creo que sí, la mayoría. Aquí somos 43, ¿vale? 43. Yo también de vez en cuando pierdo en el ajedrez. porque se requiere mucho tiempo, ¿no? Para dominar, ¿no? Bueno, supongamos que entre los que estamos aquí organizamos una partida de ajedrez, ¿no? Somos, ¿qué? 43. Somos 43 y tenemos que un tablero solamente funciona para 2, ¿no? ¿Estamos? Para 2 personas. Ajá. Entonces, el número n de k, en este caso, sería el número de encuentros que sostendríamos entre 2 personas, el número de encuentros, que sería 43 factorial entre 43 menos 2 factorial por 2 factorial. Ajá. Ese sería el número de encuentros que nosotros haríamos. Entonces aquí sería 43 factorial entre 41 factorial, ¿verdad? Por 2 factorial. Profe, ¿puede bajar la cámara tantito? Entonces ahí tendríamos, ahí está bien. Fíjense, aquí tendríamos 43 por 42 por 41 factorial. Entre 41 factorial. Entre 2 factorial. Aquí se cancela el 41 factorial con el 41. Y el 2 factorial pues es 2. Entonces serían 43 por 21. ¿Cuánto es 43 por 21? 43 por 21, ¿cuánto sería? 903. 903 partidos de ajedrez nos haríamos, ¿no? ¿Sí? Es decir, es una cantidad enorme, ¿no? Y yo pienso que, por ejemplo, cuando hay partidos de fútbol en el Mundial de Fútbol, como son entre 2 equipos, pues por esa razón se dividen en subgrupos para evitar una cantidad enorme de encuentros. ¿Está claro?
¿Sí? Bueno, pues resulta que esto que está aquí se llama el késimo coeficiente binomial, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale n de 0? N de 0, 0 factorial, pues se define como 1. Entonces, n de 0, pues sería ¿cuánto? Sería n de 0. Pues sería n factorial entre n menos 0, pues sería n factorial por 0 factorial, pues nos da 1, ¿verdad? O sea, el coeficiente del... ¿Puede bajar su cámara, por favor, profe? El coeficiente, perdón, el 0 factorial es 1. N de 0, pues es una manera, ¿no? Es como que el vacío, ¿no? Tienes n individuos, si no quieren jugar, pues solamente hay una manera, pues que no jueguen y se acabó. ¿Sí? Por otra parte, si tienes n de n, n factorial, n tomados de n, pues sería n factorial entre n menos n factorial por n factorial, pues también daría 1. ¿Sí? Si se formaran equipos de n y se organizaran algún juego que tuviese, que participaran los n, pues también habría solamente una manera. Entonces, el binomio aquí, ¿cómo sería? Si A más B se desarrolla con esta fórmula, ¿no? Y esta fórmula nos permitiría, por ejemplo, calcular rápidamente el desarrollo de un binomio, ¿verdad? Por ejemplo, como un ejercicio, no usando el triángulo de Pascal, sino esta fórmula. A ver, ¿cómo calculan ustedes? A más B a la 6. A más B a la 6, ¿cómo sería? ¿Cómo lo calcularían? Usando esta fórmula. El desarrollo de A más B a la 6. ¿Cómo le harían ahí? Tendríamos que calcular, vamos a hacerlo de este lado. Vamos a hacerlo de este lado. Vamos por acá. A más B a la 6. Queremos calcular entonces A más B a la 6. ¿Cómo la desarrollamos? Pues n es 6 de 0, ¿verdad? Porque n vale 6. 6 de 0 por A a la 6 por B a la 0. Más 6 de 1 A a la 5 por B, ¿verdad? Más 6 de 2 ¿a cuánto? Que disminuye a 4 y la B aumenta al 2. Fíjense que lo que aparece aquí, su calculadora debe tener esta forma de calcular las combinaciones. ¿Tienen ahí su calculadora? Busquen esa. ¿Cómo? Sí, profe. Lo pueden hacer ahí, 6 de 2. A veces a ese coeficiente le llaman combinaciones de n tomados de k en k. Así le ponen 6 de 2. En la calculadora le ponen a veces este símbolo, ¿no? Entonces, más a la
Aquí, ¿qué sería? A al cubo. Aquí tomamos 6 de 3. Ajá. B al A al cubo. Por B, así. Entonces A, 6, 5, 4, 3, más 6 de 2, con B al A al cuadrado, D. Aquí la B va aumentando, aquí tiene que ser el cubo, aquí tiene que ser a la cuarta, más 6 de 6, ¿verdad? A ver, aquí 1, 2, 3, 4. Ahí se equivocó en el de 6 de todos, ¿no? Aquí debe ser 6 de... Aquí 0, 1... ¿De 4? 2, 3 de 4. Ajá. Aquí 6 de 5, ¿verdad? De A. B quinta. Más 6 de ¿qué? De 6. De B 6. Ajá. Entonces, aquí nosotros tenemos que esto es 6 de 0, que siempre vale 1. Entonces tenemos 6. ¿Y cuánto vale 6 de 1? Bueno, 6 de 1, ya saben ustedes que 6 de 1, pues es 6 factorial. ¿Entre qué? Entre 1 factorial. Entre 5 factorial por 1 factorial. Entonces esto sería 6, ¿verdad? ¿Por qué 6, 1 factorial aquí? Porque 6 factorial es 6 por 5 factorial. Y aquí tenemos 5 factorial por 1 factorial, el 5 con el 5 se cancela. El 1 factorial es 1 y aquí nos queda un 6. Por A a la quinta, B. Ahora, ¿qué sigue? El 6 de 2. Y 6 de 2 es 6 por 5 por 4 factorial. Entre 6 menos 2, 4 factorial por 2 factorial, ¿verdad? Profe, ¿puede bajar su cámara, por favor? Ah, sí, perdón. Por 2 factorial que tenemos aquí. Entonces este 4 se cancela. 6 por 5 es 30. Entre 2 factorial es 2. Pues esto nos da 15. Entonces aquí sería 15a cuarta b cuadrada. ¿Qué término sigue? El 6 de 3. Y 6 de 3, ¿qué tenemos con 6 de 3? Pues tenemos que 6 de 3 es igual a 6 por 5 por 4, ¿no? O sea, el 3 es el número de factores que viene aquí por 3 factorial, ¿no? Entre 6 menos 3, pues 3 factorial por 6 factorial, 6 menos por 3 factorial, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este 3? Se cancela. ¿Y qué tenemos? 6 por 5, 6 por 5 por 4, dividido entre 3 por 2, ¿verdad? Por 1. Entonces, pues de aquí, este 4 se convierte, el 3, 6 entre 3 a 2. Ajá, y aquí nos queda el 5, el 4 entre 2 a 2. Entonces esto es 20. Y vamos a poner 20 por A cúbica. 20 por A cúbica. B cúbica. Ajá. Luego, 6 de 2. No, 6 de 4. Aquí 6 de 4 que vamos a tener 6 por 5 por 4 por 3 factorial, ¿no? Y 6 menos 4 es 2 factorial. ¿Por cuánto? Por 4 factorial, ¿verdad? Porque entonces aquí ya tenemos 6 menos 4 es 2 factorial por 4 factorial. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues que el 6 por 5, 30. Bueno, 6 por 5 y aquí por 4 por 3 factorial.
El 2 factorial lo dejamos aquí. El 4 factorial es lo mismo que 4 por 3 factorial. Entonces este 3 lo eliminamos con este 3. Este 4 con este 4. 6 por 5, Profe, 30. ¿puedo bajar la cámara un poquito? Sí, sí. Sí, entonces, ¿qué dijimos? 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Es a lo que equivale 6 factorial. Y en el denominador tenemos 2 factorial y 4 factorial es 4 por 3 factorial. 4 por 3 factorial. Entonces, aquí en este caso, el 3 factorial se cancela con el 3 factorial, el 4 con el 4, y nos queda 6 por 5. ¿Entre qué? Entre 2 factorial, pero 2 factorial es 2. La mitad de 6 es 3 por 5 es 15. Entonces aquí sería 15 por a cuadrada b cuarta. Más, ¿sí? ¿Lo ven? Más ¿qué? Nos falta 6 de 5. 6 de 5, pues 6 de 5 va a ser 6 factorial. 6 factorial por 6 menos 5, pues es 1 factorial por 5 Profe, factorial. ¿puede Sí. bajarle a la cámara, por favor? Sí, nos Gracias. queda así. Nos queda así, ¿verdad? Entonces aquí 1 factorial. Entonces aquí nos queda 6 factorial. Es 6 por 5 factorial. Entre 1 factorial por 5 factorial, pues se cancela. Y nos queda solamente el 6, porque 1 factorial es 6. Entonces aquí nos quedaría 6 por... Subimos la cámara para que vean esta parte. 6 por a, b quinta. Y el último, pues es b a la sexta. Ajá. Entonces, esta es otra manera de usar el triángulo no necesitamos usar el triángulo de Pascal, sino saber esta relación que tenemos aquí. ¿Vale? Profesor, tengo una duda con ¿Sí? respecto A ver. al 6. A ver, es 6 por 5 por 4, pero eso ¿A se dónde? divide ¿Aquí? arriba. Ahí. Al Ujú. final ya es 6 por 5 por 4 entre 3, ¿no? Entre 3 factorial, porque 6 menos 3 es 3, ¿no? Y también el otro es 3 factorial, ¿no? Ok, pero entonces ¿no queda más bien 120 entre 3 factorial? Sí, pero 3 factorial es 6, ¿no? Sí. Y 120 tiene 6, tiene entre 6 es 20, ¿no? Sí, aquí tenemos 6 por 5 por 4, ¿no? Entonces dijimos 6 entre 3 a 2. El 5 queda como el 5 y 4 entre 2 a 2. 2 por 5, 10 por 2, 20. Bueno, hay muchas maneras de hacer ese cálculo, ¿verdad? Ah, ok, profesor, ok, ya entendí. Gracias. ¿Sale? En realidad hay muchos trucos, pero muchos trucos algebraicos para aplicar en este caso. Ajá. Ok. Bueno, pues nos fuimos muy lejos usando este producto notable, pero este es un producto notable muy importante. Ajá. ¿Correcto? Voy a necesitar que lean ustedes el capítulo, todo lo que es el capítulo 1 de Tzolkowski para el examen. Entonces hasta algo de ecuaciones para poder
¿Sale? Bueno, ¿qué pasaría si tenemos un signo menos aquí? Intercalado. ¿Qué pasaría si tenemos aquí un signo menos? No sé si se nota aquí el azul. ¿Podrías ¿Me subir la cámara, profesor? puedes subir a la cámara? Sí. Aquí si tenemos el menos, aquí tenemos menos. Aquí tenemos menos. Aquí tenemos menos. Digo, si ponemos un signo menos aquí, esto va a ser menos, esto va a ser más, aquí va a ser menos, se van a intercalar los signos. Esto va a ser más, esto va a ser menos, y aquí va a ser más. Vamos a tener 3 signos positivos y 3 signos negativos. Es decir, aquí vamos a tener un menos, aquí un más, aquí un menos, aquí un más y aquí un menos. Así vamos a tener. Ajá. ¿Sí? Profesor, por ejemplo, de haber un problema como este en el examen, ¿nos dejará resolverlo de la manera que nosotros querramos o nos va a impartir forzosamente que lo resolvamos con este o con el triángulo de Pascal? Bueno, como ustedes puedan, de las dos maneras, pero que no sea usando el Wolfram. ¿Sí me entienden? Porque el Wolfram tiene un programa en el que pueden desarrollar binomios. ¿Sí? La cosa es que ustedes entiendan de dónde salen las cosas. ¿Estamos? Sí, profesor, gracias. Sí, bueno. Más si tienen el Wolfram por ahí, descárguenlo y aprendan a manejar o la calculadora, ¿no? Pero lo importante es que se entienda de dónde, cómo se opera con el álgebra. ¿Estamos? Eso es lo que urge saber. Ajá. Muy bien. ¿Qué otro producto notable tenemos? ¿Qué otro producto notable se puede ver aquí? Pues otro producto notable es el... Voy a borrar. Vamos a este lado. Vamos a hacer aquí. Otro de los productos notables con los que nos encontramos tiene que ver con un producto con algo que se llama diferencia de cuadrados. Ajá. Si nosotros multiplicamos x menos a, perdón, o a menos b, vamos a venir por acá. Sí. Vamos a hacer esto aquí. Si multiplicamos a menos b por a más b, ¿sí? Si multiplicamos esto por la propiedad distributiva, dijimos, tenemos que esto es igual a menos b por a más a menos b por b, así. ¿Lo ven? Estamos usando la propiedad distributiva. Multiplicamos este término por la a, ese mismo término lo multiplicamos por la b. Así que nos queda a por a cuadrada menos ab más a por b menos b cuadrada. ¿Qué va a pasar con estos términos? Esos términos se cancelan y nos queda que a
A menos B por A más B. Ujú. Se dice que estos binomios son conjugados. Y A más B son binomios conjugados. Son binomios conjugados. ¿Correcto? Entonces, esa fórmula se conoce como la fórmula de la diferencia de cuadrados, ¿no? Se usa muchísimo. A cuadrada menos B al cuadrado. ¿Sí? Se usa muchísimo esa fórmula. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica esta fórmula? Bueno, pues si ustedes tienen, por ejemplo, A al cuadrado o X cuadrada Y menos Y. Profe, ¿puede bajar su cámara, por favor? Sí, si ustedes tienen este término, 3Y al cubo, y lo multiplican el mismo término aquí por Y más 3 por Y al cubo, sí se dan cuenta cómo son conjugados los dos términos, ¿no? Entonces tienen que inspeccionar que este término y el primero del otro lado son semejantes, y así como el otro son semejantes. La única diferencia entre ellos es el signo menos y el más. Y con esto que dicen, pues que es X cuadrada Y al cuadrado menos 3Y al cubo elevado al cuadrado. Y entonces directamente dicen que esto es X cuarta por Y al cuadrado menos 9Y a la 9, ¿no? Y a la 9. Así. A la 6, a la 6. 3 por 3, 9 y aquí es a la 6. ¿Correcto? Desarrollan directamente, ¿no? ¿Cuál otra aplicación pueden tener? Pues que tengan la raíz de A menos la raíz de X menos la raíz de Y. Ajá. Por la raíz de X más la raíz de Y. Son conjugados, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues tendríamos raíz de X al cuadrado menos la raíz de Y. Raíz de Y elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Y eso qué nos daría? Pues nos daría X menos Y. Porque la raíz se cancela, ¿no? Con el cuadrado. ¿Por qué se cancela? Pues porque tienes X a la 1 medio elevado al cuadrado menos Y a la 1 medio elevado al cuadrado, y el 1 medio por 2 es X a la 1 menos Y a la 1, y esto es X menos Y, ¿verdad? Así se puede tener este término. 3, ¿cómo nos quedaría? Por ejemplo, X menos raíz de Y por X más raíz de Y. ¿Cómo nos quedaría eso, esa operación? A ver, 4. A ver quién termina primero, ¿verdad? 4. X cúbica menos raíz cúbica de Y. X cúbica más raíz cúbica de Y. ¿Cómo nos quedaría ese producto? Es una diferencia de cuadrados. Ajá. Esa es una diferencia de cuadrados.
Maestro. ¿Ya le quedó? Maestro, Sí. la 3 quedaría x cuadrada menos y. La 3, ¿cómo nos quedaría? X cuadrada menos y. Claro. X cuadrada menos Y, claro. Muy bien. ¿Y la otra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Profe, Sí. en la última quedaría x a la 6 menos la raíz cúbica de y cuadrada X a la 6 menos menos la raíz cúbica raíz cúbica. de y cuadrada. Así es. Está muy bien. Ajá. Eso está muy bien, esa respuesta. Sí. Muy bien. Bueno, más o menos así se aplica la diferencia de cuadrados. Ajá. Se aplica así. Vamos a usar esas fórmulas para hacer una factorización, algo que se llama factorización, ¿correcto? ¿En qué consiste la factorización? Pues vamos a ver ahora en qué consiste esa factorización. Bueno, pero por ejemplo, ya vimos cómo es la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Vamos a ver cómo sería una diferencia de cubos. Ajá. Una diferencia de cubos, ¿cómo sería? Ujú. Fíjense que si yo multiplico, ajá, A menos B, vamos para el otro lado, para el otro lado del pizarrón. Vamos a corrernos por acá. Así, más o menos. Pero que esto no. Así se ve bien, se ve bien. Sí, profesor. Sí, se Sí, ve bien. profe. Sí. Bueno, la diferencia de cubos. Aquí se me fue la mano.
2020 de la semana 4. 20p. Ok, si nosotros multiplicamos x o a menos y por a cuadrada más ab más b cuadrada, ¿qué nos va a dar aquí? Pues multiplicamos a por cada uno de los términos. Aquí sería a cúbica más a cuadrada b más ab cuadrada. Y con el otro, todos van a llevar signo menos, pues sería aquí a cuadrada b, aquí altura b. Todos llevarían a cuadrada menos a cuadrada b menos a b cuadrada y menos b cúbica. Ustedes se dan cuenta que estos términos se cancelan. Pues tienen signos opuestos, se cancelan. Por lo tanto, al multiplicar esto así, tendríamos que a cúbica menos b cúbica es igual a menos b por a cuadrada más ab más b cuadrada. ¿Estamos? Sí. O sea, si multiplicamos una diferencia, ¿sí? Nos quedaría cúbica menos b cúbica. Ajá. Pero también si nosotros multiplicamos a más b por a cuadrada menos ab, fíjense aquí el signo lo pasamos a este lado. Nos encontramos con que haciendo exactamente lo mismo, aquí a cúbica menos a cuadrada b, ajá, más ab cuadrada, y luego aquí más a cuadrada b, ajá, menos ab cuadrada, y luego aquí más b cúbica. Aquí se cancelan estos dos, y estos dos se cancelan también. Y aquí nos queda una suma de cubos. O sea que cuando hacemos este producto, a más b por a cuadrada menos ab más b cuadrada, pues tenemos una suma de cubos. Ajá. También estos son una pareja de productos notables. ¿Sí? Productos notables. Ajá. Por ejemplo, en el caso del primero, si ustedes tienen la siguiente situación, ¿verdad? Por ejemplo, 3x. ¿Puede bajar la cámara, Ajá. profe, por favor? Ajá. Si ustedes se dan cuenta que tienen tres ejemplos, ¿no? Ustedes se dan cuenta que tienen 3x menos 2y multiplicado por 9x cuadrada. Ajá. O sea que el 3x aquí aparece elevado al cuadrado más 6xy. Porque ustedes pueden descomponer esto como 3 por 2, 6xy más 4y cuadrada. ¿Por qué? Porque esto es como el 2y cuadrada. Automáticamente dicen ustedes, pues esto es 3x al cubo menos 2y al cubo. Entonces sería 27x cuadrada menos 8y al cubo. Lo pueden rápidamente, si tienen esa visión, si conocen esta relación, rápidamente pueden llegar a esa conclusión. Ajá. Y también, si tienen si tienen aquí, por ejemplo, 5x más 3y, y aquí aparece
un factor en el que tengan 25x cuadrada menos y un signo menos 15xy más 9y cuadrada, pues por la forma que tiene esta identidad, por la forma que tiene, ustedes podrán concluir rápidamente que esto es igual a la suma de cubos, ¿sí? O sea, 5x al cubo más 3y al cubo, ¿no? Y esto sería 5 por 5, 25 por 5, 125 x cúbica más 27 y al cubo. Y tendrían una situación así, ¿verdad? Podían desarrollar esto, ¿vale? Bueno, con estas pocas identidades podemos hacer mucho, ¿no? Vamos ahora a platicar un poco en qué consiste la factorización. Esto es desarrollar, ¿no? Hacer un desarrollo, un vil desarrollo. A ver si quieren copiar eso, ¿está bien? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Vamos a hablar un poco de factorización. ¿En qué consiste la factorización? Vamos a poner un poco de pintura. Ok. ¿En qué consiste la factorización? ¿Alguien me puede decir en sus propias palabras qué entiende por factorizar? Descomponer un número en sus factores. Descomponer unos factores, por ejemplo, el 6, 2 por 3, ¿no? El 10. Una suma, una multiplicación. O sea, porque estos son dos factores, ¿no? Es del verbo factorizar, ¿no? Yo factorizo, tú factorizas. Nosotros factorizamos, es una acción y efecto de factorizar, de poner esto como, pues factorizar es descomponer en factores cualquier número, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la propiedad distributiva, aquí lo que acabamos de hacer es desarrollar, ¿no? A más A por B más A por C. Aquí desarrollamos, ¿no? Y a la inversa, cuando nosotros tenemos A por B más A por C, queremos saber de dónde surgió esa expresión, si proviene de algún producto.
Entonces, la primera factorización más elemental es cuando tenemos un factor común. En este caso, ¿quién es el factor común? La A. Y entonces aquí escribimos A, ¿por quién? Por B más C, porque a partir de la propiedad distributiva yo me puedo regresar a esta parte, ¿sí? De tal manera que si yo tengo, por ejemplo, 3x cuadrada y menos 6x cuadrada por A, ¿cuál sería el factor común ahí? Pues primero tengo que buscar entre los números si yo el 6 lo puedo descomponer, ¿verdad? De alguna manera. Entonces aquí tengo 3x cuadrada y en este caso tenemos menos. El 6 se puede descomponer como 2 por 3, ¿verdad? Por x cuadrada por A. Y entonces el 3 se repite en ambos términos. Y entonces ese es el primero que voy a extraer. ¿Qué otro término se repite? Pues el x cuadrado. Pues lo voy a extraer. ¿Cuál es el que ya no se repite? Pues la y se lo escribo aquí. Menos 2a. Entonces aquí es una factorización donde el factor común es 3x cuadrado. Esa digamos que es la factorización más simple con la que nosotros nos podemos topar. Esa es la factorización más simple. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí en algunos ejemplos que nos... en el libro vamos a la página... En la página 39 del Zukovsky. Si nos vamos a la página 39 del Zukovsky. Aquí, página. Vamos a ver. Nos acercamos ahí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ahí queda bien? Sí. Profesor, ¿qué página? Vamos a la página 39. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios que vienen ahí. De los pares del 46. Yo les voy a pedir muy encarecidamente que lean Zukovsky, porque de aquí vamos a extraer el examen. Capítulo 1 y una parte del capítulo 2, pero ya, así, rápido, ¿no? Si nos vamos así explicando lo más importante, va a ser difícil terminar todos los ejercicios. Bueno, por ejemplo, el 46, el ejercicio 46, tenemos 4u cuadrada menos 2 veces v. A ver, ¿quién me dice cómo es la factorización? Quiero escuchar voces. 48. 48, 12xy. 12xy más 18x cuadrada y. xy cuadrada. 50. 50, 16x quinta y cuadrada. Más 8x cúbica y cúbica.
52. 121 R cúbica S cuarta. 121 R cúbica S cuarta. Más 77 S cuadrada. S cuadrada. S R cuadrada S cuarta. Más menos 55 menos 5, R cuarta S cúbica. Ajá. S, ajá. 121 R cúbica S cuarta más 77 R cuadrada S cuarta menos 55 R cuarta S cúbica, ¿no? ¿Qué hacemos primero? ¿Quién ya lo tiene? 54. Voy a anotar aquí varios, ¿eh? Y conforme se vayan haciendo, voy bajando la cámara. Maestro, ¿Sí? ya tengo el 46 y 48. A ver, El ¿cómo se 46 llama? sería 2. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se Juliana García? Sí. Ok. A ver, vamos a ver, Juliana. Sería Aquí 2U. la luz, el foco no estorba. Sí, ¿o no? Este foco. No, no estorba. ¿Así? ¿Se ve mejor? ¿Sí se ve bien? Sí, profesor. Creo que está mejor, ¿verdad? Vamos a abrir esta ventana. Ajá. Entonces, ¿cuánto es Juliana García? Sería 2U por 2U menos V. 2U por 2U menos V. Menos V. Ahí está. ¿Está bien? Aquí Y el la factor. otra sería. Y la Ajá. otra sería 6XY. Ajá. Sí, todos entienden por qué. ¿Está claro para todos? Sí, profesor. Bueno, Sí, profe. aquí tenemos que entonces, Juliana García, 6XY 6XY, por 3Y más 2. 3. Bueno, aquí la Y ya la tienes, ya nada más sería 3, ¿no? Ajá, ¿Sí? 3 más 2. Ya. 3 más ¿qué? Más 2. Más 2. No, aquí sería 2, Más ¿no? 2 más 3. Y. ¿Estamos? 2 más 3Y. ¿Por Por qué? 3. 6 por 3, 18, ¿no? XY cuadrado. Porque a la hora de aplicar el regreso tenemos que llegar a lo mismo. Ajá. A ver, 50. queda 8x cúbica y cuadrada. 8x cúbica. Ajá. Y cuadrada. Ese es el factor común, fíjense, este es el factor común. Ajá. Multiplicado por 2x cuadrada más y. 2x cuadrada más y. ¿Quién dijo este? Diana Bazán. Diana Bazán. Gracias, Diana Bazán. Entonces, fíjense, aquí vamos a recuperar, ¿qué cosa? 8 por 2, 16, ¿verdad? Se suman los exponentes, ya está el primer término. 8x cúbica y cúbica, hacemos el otro, ¿verdad? Ahí ya está, ¿vale? A ver, ¿quién dice yo en el que sigue?
Ujú. A ver, aquí ya se va complicando la cosa, ¿verdad? ¿Cuál sería el factor común en el 121? 121 es lo mismo que O, ¿sí? Sería 11 11, R, 11R2, R2, S3, S3, que multiplica que multiplica a 11S 11S más 7S más 7S menos 5R2. menos 5, ¿R qué? R2. R2. R2, R al cuadrado, gracias. Ajá, a ver. Y así. Pero en el 7 faltaría, perdón, en el primero sería 11R, 11R aquí, ¿verdad? 11RS. 11RS. Ajá, para que quede un cubo, ¿no? Ajá. Luego, aquí está bien el 7, un 77. Ajá, aquí sí está bien la S. Y aquí, para que nos quede R cuarta, S cúbica, nos queda OK. Ajá. Ahora la pregunta es si esto se puede factorizar más todavía. Si se puede factorizar este último término. Ajá. Pues no se podría factorizar más porque necesitaríamos otro cuadrado por acá. ¿Vale? ¿Cómo hacemos el 54? El 54. Sería 7x más 4 por x menos 2. 7x más 4. Ajá, multiplicación. Por Por x menos 2. La forma de ver si es cierto es verificándolo. 7x cuadrada, aquí está, ¿verdad? Menos 14x, ajá, menos 14x. Yo creo que los signos serían contrarios, ¿no? Aquí tal vez sea más 2 y aquí menos, ¿no? Para que nos dé 7x cuadrada, ¿sí? 7x cuadrada más 7 por 2, 14x, ¿sí? Menos 4x, menos 8, ¿verdad? Para que esto se reste y nos dé el término que tenemos aquí. Entonces sería 7x menos 4 por x más 2. Ajá. Pero aquí necesitamos desarrollar una técnica para saber cómo encontrar esos números. A ver, el que sigue. Bueno, una técnica para esto. Fíjense, 3x está multiplicado por x cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces multiplicamos todo por 3 y nos quedaría 3 por x al cuadrado aquí. Y aquí menos 4 por 3x. Multiplicamos por 3 y dividimos entre 3, ¿vale?
Y 3 por 2 son Profe. 6. ¿Puede bajar la cámara, por favor? Sí, perdón. 6. 3 por 2, 6. Fíjense, el coeficiente es 3. Multiplicamos todo por 3, pero dividimos entre 3. ¿Sí? Una vez que estamos en este paso, buscamos dos números. Aquí ponemos 3x. Y aquí ponemos 3x. Buscamos dos números que multiplicados den 6 y sumados den menos 4. Multiplicados den 6 y sumados nos den menos 4. Vemos si eso es posible. Multiplicado 6 y sumados menos 4. ¿Encontraremos ese par de números o no? ¿Hay esos números o no los hay? Muy bien. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Pues aquí el 6, la única manera de encontrar enteros es que sea el 5. El 5 y digamos el 2 y el 3 pueden ser, pero sumados no nos pueden dar menos 4, ¿verdad? Eso no sería posible encontrar una pareja de números que multiplicados sean 6 y sumados en 4. Entonces esta habría que hacerla de otra forma, que es completando el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, pues eso lo veremos luego, comenzando la clase del próximo miércoles. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, profe. Va. Sí, profe. Bueno, yo les voy a pedir encarecidamente que lean hasta el resto del capítulo. Hasta pues a donde viene la solución de la ecuación cuadrática, ¿vale? Tienen que hacer un poco de autodidactas, ¿ok? Y yo les voy a enviar... ¿Hasta qué, profe? ¿Hasta la solución de qué? Perdón. Hasta la página del libro que tienen ahí cargado. Ajá. Por ejemplo, lean ese ejemplo de los mezcla de productos químicos de la página 67. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo le hacen para resolver ese problema? Ajá. Hasta la página 85. ¿Sí? Hasta la página 85. 87 más o menos.
que son los ejercicios. Hasta ahí vamos. Tenemos que llegar. Entonces ahí vayan adelantando. ¿Ok? El libro, gracias. el libro lo tienen ahí y yo les voy a enviar unos ejercicios para que sea como la primera tarea que vale el 15%, ¿no? ¿Está bien? Está bien, Sí, profesor. profe. Sí, profesor. ¿Ejercicios de este tema o de todo lo que...? De lo que comprenda hasta esa parte, ¿no? Ujú. Ah, ok, ok. Estamos en la cuarta semana y lo más interesante pues viene en la segunda parte, que vamos a ver funciones, que es lo que se usa en cálculo diferencial. Funciones, y la tercera parte es función exponencial y logarítmica, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que necesitamos para entrar muy bien al siguiente curso? ¿Estamos? Sí, profesor. Bueno, pues échenle ganas y antes de las 5 yo les envío esa tarea, ¿vale? Pues muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles. A ustedes, profesor. Buena tarde. Gracias, hasta luego. profesor. Buenas Gracias. tardes. Gracias, Hasta igualmente. luego.